Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día, lunes, de la 32ª semana del tiempo ordinario de nuestra liturgia, en el que celebramos la fiesta que recuerda la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, y a las palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó las mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y a sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, uno se podría preguntar por qué la Iglesia Católica tiene una fiesta para recordar la dedicación de un templo, en este caso San Juan de Letrán. No es el único cuya dedicación recordamos, pero en particular este templo para la historia de nuestra Iglesia es muy importante. Normalmente cuando una persona cumple su sueño, por así decirlo, de ir a Roma, va y visita inmediatamente el Vaticano con la Basílica de San Pedro y donde está a un costado todo el edificio de los palacios vaticanos. Esa no ha sido siempre la sede o el lugar donde ha residido el Papa. Por el contrario, la iglesia de San Juan de Letrán, otra gran basílica en Roma, fue la primera iglesia católica, el primer templo, por así decirlo, físico católico. Este se lo regaló el Papa Constantino al Papa San Silvestre en el año 324. Y pertenecía a una familia que se llamaba los Laterani, y de ahí viene el nombre. Bueno, el Papa residió allí por más de 1000 años, y allí estaba la sede de Roma, y la sede de la Iglesia Universal. Luego, por motivos históricos, culturales, se trasladó al Vaticano, a la Basílica de San Pedro. ¿Pero por qué cuento esto? Uno, porque nos hace bien a todos conocer un poco de nuestra historia como iglesia. Y dos, saber que nuestro culto, nuestras celebraciones, como dice el evangelista San Juan, es en espíritu y en verdad. Y nuestra iglesia no son los templos, sino que somos todos nosotros los bautizados, los que conformamos el templo de la iglesia. La iglesia católica no está allí donde hay una parroquia, un santuario, una catedral, una capilla, sino que la iglesia católica está allí donde hay un bautizado. Sin embargo, a lo largo de la historia, la misma iglesia católica ha reconocido que tener lugares donde reunirse para ejercer y celebrar el culto a Dios es importante.
Y esos lugares son nuestros templos, nuestras catedrales, nuestros santuarios, que terminan siendo lugares de comunidad, lugares de encuentro entre nosotros y lugares de encuentro y comunión con Dios, donde muchos peregrinan para ser acogidos en estos templos físicos como casa de Dios. Todos deseamos que nuestros templos físicos sean bellos y nos gusta encontrar el templo físico ornamentado de manera preciosa. No hablo de perlas finas, sino que hablo limpio, digno y bellamente arreglado, en la sencillez. Eso que nos gusta a nosotros, así debe ser también nuestro cuidado por nuestro templo espiritual. Y cuando digo nuestro templo espiritual, así debe ser nuestro cuidado por nuestra persona y por nuestra comunidad. Procuremos que nuestra persona, que es templo de Dios por el bautismo, esté siempre bien dispuesta, limpia. ¿Para qué? Para que Dios se sienta en casa y para que todos los que se acerquen a nosotros puedan encontrar acogida y puedan encontrar la luz de Dios. Y trabajemos también para que nuestra comunidad, donde cada uno de nosotros participe como cristiano, la comunidad, la comunión entre nosotros, las relaciones humanas entre nosotros, que a veces tienen muchas dificultades y roces, puedan ser de tal manera que refleje una comunidad que se ama, se perdona, se comprende, pero principalmente que rinde culto a Dios. El Señor nos regala esta fiesta de San Juan de Letrán, que nos regale también la capacidad de ser templos vivos de esta iglesia que tanto queremos. A todos les deseo una semana llena de Dios, muy bendecida. Un saludo desde su parroquia, Natividad del Señor.